Un saludo para todos. Bienvenidos al grupo 5 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, dirigida por el docente Felipe Iliades Pérez Clemente. A continuación, se presentará el proyecto Trilce de César Vallejo. Objetivos. Nuestro objetivo general: difundir aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Objetivo específico: elaborar un documental sobre la obra Trilce de César Vallejo para su difusión a través de las redes sociales. Según Fernández, párrafo 1, César Abraham Vallejo Mendoza, hijo ilustre del Perú con una niñez precaria económicamente, se supo forjar con sus habilidades y talentos natos en la poesía y literatura. Era el hijo menor de 10 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, que aunque contaron con pocos recursos, se las ingeniaron para que César Vallejo tuviera estudios en los que sobresaliera su talento. Según Monguió, párrafo 1, Vallejo nunca olvidó su infancia ni aquel lugar que lo vio nacer. Sus obras demuestran el profundo lazo que mantuvo siempre con Santiago de Chuco y cada momento que vivió. En su poesía podemos apreciar todos los sentimientos a flor de piel, incluyendo sus alegrías, sus penas, sus luchas, sus miedos, sus logros y fracasos que tuvo desde su niñez fueron la motivación en los grandes escritos que son valorados hasta la actualidad. Para entender un poco al gran poeta César Vallejo sobre su personalidad, sus motivaciones, los problemas y el trasfondo de sus éxitos, al igual que sus fracasos. César Vallejo nos dejó un gran repertorio de poemas en las cuales nos contaba cómo se sentía en cada etapa de su vida. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos, casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano, según los estudiosos de su obra, corregía de una manera magistral, que tal vez fue una de las mejores lecciones que ha podido dejar a todo escritor. Estudió la primaria en su tierra y la secundaria en Huamachuco, hacia fines del año 1908. En el año 1913 ingresó a la Universidad de la Libertad en Trujillo, donde se graduó con el grado de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo era de la persona que no se conformaba de lo que hacía, por lo cual corregía sus obras constantemente, hasta llegar a hacerlo mejor o perfeccionarlas, dejando buenas lecciones al resto de escritores. Cabe mencionar que estaba perdidamente enamorado de un amor no correspondido. De 1929, donde Vallejo empieza su nueva pasión, la cual es la política, el cual lo acompañará hasta el fin de sus días. Era el motivo por el que un año y medio más tarde él se ha expulsado de Francia. Todas sus obras anteriormente ya prefiguraban la política, el cual, pues, Vallejo, con su gran sentido de solidaridad y amistad y sus grandes ansias de la justicia, es donde le llevan a ese camino en Francia, a ser parte del comunismo. Él da a entender que la expulsión no fue una expulsión culminatoria, sino que dio 72 horas para que Vallejo y ella salieran del territorio francés, y según ella la salida de
Francia, para Vallejo no fue nada traumatizante, sino que fue algo para que él pudiera despejarse. Pusinelli, 1987. En 1929, Vallejo se impulsó a ir por la política. Algo que fue muy auténtico en él fue que no usaba moldes europeos para realizar sus conceptos, ya que él tenía los conceptos muy claros y los expuso en varias ocasiones en muchos de sus artículos publicados en Francia. Esto realmente también era un gran riesgo para él y para su esposa, ya que los iban a expulsar por tener esa clase de ideales. Tras la expulsión de Francia, a finales de 1930, Vallejo llega a Madrid junto a su esposa Georgette Philippa, donde Vallejo vivió intensamente, feliz con la conciencia de estar escribiendo lo mejor de su creación. Menés, 2005. Si tú deseas emprender un negocio, entonces tienes que trabajar en todo ese conjunto de capacidades para poder llegar a tener el gran éxito. Según Alcaraz, en el año 2002 nos dice que emprender es un vocablo que denota un perfil, es decir, un conjunto de palabras o características que impulsan a una persona a actuar de manera determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y abrazar objetivos. Pero también el autor Timmons, en el año 1989, él nos dice que el emprendimiento significa tomar acciones humanas innovadoras para crear un objeto o servicio que sirva para satisfacer las necesidades de las personas de prácticamente nada. Entonces, llegamos a la conclusión que un emprendimiento es un negocio o un producto de venta, ya que con el esfuerzo de cada persona puede emprender, ya que está basado en todo en el rubro empresarial. Una persona emprendedora ve todas las oportunidades, ve la clase cómo solucionarlo. Por ejemplo, hay tipos de emprendedores. Por ejemplo, emprendedor visionario es el tipo de emprendedor, ve la capacidad de futuro en un tema realista, acomode el lugar. El emprendedor invasor, este emprendedor le gusta invertir y tiene financiamiento para hacerlo. Su objetivo es hacer crecer el dinero. El emprendedor oportunista ve oportunidades en cualquier resultado y en cualquier experimento. El emprendedor apasionado es el que no puede quedarse con una sola idea. Mientras emprende, se independiza, busca oportunidades y preferencias involucradas en el crecimiento autónomo de la economía, que va en inversa a la economía. El emprendedor imita, genera procesos de innovación a partir de elementos básicos existenciales, mejorando la calidad económica. Tenemos dos definiciones para el documental. Según el autor Biasuto en el año 1994, define el documental como un instrumento con la cual se prueba o se hace constar algo. De ese modo, un documental
es el registro de un acontecimiento de la realidad, donde se registran los hechos desde un inicio y con la cual se pretende probar o hacer constar luego en su exhibición. También tenemos el concepto por parte del autor Plantinga en el año 2011. Él menciona que el documental es identificar las condiciones necesarias y suficientes de un film documental, además de ser considerado un concepto abierto y difuso, motivo por el cual su explicación es complicada. Sin embargo, el autor Plantinga encontró una definición adecuada para el documental. Para él, el documental es una forma de arte sustraído de algún fragmento de la realidad, mas no como un material natural. Según ACRE 2018, nos indica que el documental literario aborda acontecimientos históricos de la vida social, apoyándose en un proceso de investigación y en materiales con un valor documental para poder culminar en una prosa con valor estético que claramente separa del género periodístico documental y del ensayo. Por otro lado, según García 2021, nos comenta que el documental literario son recursos audiovisuales que aportan de otra manera de abordar los acontecimientos literarios de la vida, de la obra, de los grandes autores que dejaron huella en la literatura nacional e internacional, las películas basadas en las obras literarias que permiten abordar desde otras perspectivas a una novela, al mismo tiempo que los documentales eduquen, entretengan al espectador y a la vez que descubran el secreto literario. La importancia del documental es un apoyo que se viene dando hace muchos años atrás, ya que el enfoque es requerido en diferentes actividades, ya sea en el ámbito educativo o laboral, a nivel nacional o mundial. Según Aponte 2019, en su investigación, el documental como recurso educativo a una aproximación al posconflicto y a la memoria histórica de Colombia, nos dice que para realizar un buen documental es importante apoyarnos en diferentes fuentes, tales como periódicos, revistas, artículos, libros, etc., con el fin de mostrar una realidad objetiva, omitiendo supuestos y hechos ficticios. Por otro lado, Farfán 2017 nos dice qué tan importante es realizar un documental, ya que a través de ello nos transportamos a una época narrando hechos reales, ya sea del pasado o la actualidad, con un compromiso para mostrar el mundo del estilo compuesto con el fin de construir una realidad auténtica. Por ello se dice que el documental es arte. Otro elemento importante son los personajes, ya que tienen una tarea difícil al cambiar las facetas en el nivel social, económico, cultural o político. A su vez, los documentalistas tienen el compromiso de capturar las emociones de los personajes a lo largo de los acontecimientos durante la narración. El poemario tradicional. César Vallejo es uno de los escritores más reconocidos a nivel mundial. A lo largo de su vida ha escrito muchos poemas, y el que más destacó fue Trilce, lo cual escribió a 20 años de edad. Según Ostrov,
el poemario literario Trilce, escrito por César Vallejo, se publicó en un periodo donde se difundían obras literarias vanguardistas. Es decir, lo irracional, lo lógico, lo incomprensible y lo innovador. La forma predomina el fondo o el contenido que identifica al autor de este tipo de creación literaria. No cabe duda que el poemario Trilce es uno de los poemas que resaltó en la historia y en la época vanguardista. Este poemario contiene 77 poemas, los cuales fueron escritos en números romanos. Además de eso, no se tiene un concepto claro del origen de la denominación Trilce, pero aún así es un poemario muy reconocido, ya sea nacionalmente o mundialmente, y eso le trajo a César Vallejo muchos reconocimientos, ya sean nacionales o internacionales. Actualmente César Vallejo es una de las inspiraciones de los escritores, ya sea por los valores que están bien resultados o en cómo plasma toda su vida en cada obra literaria como lo hizo en todos los tiempos. La ausencia de la madre. La madre de César Vallejo formó diferentes modalidades en la obra Trilce. Ella realizó un papel importante en la vida del gran escritor y poeta. De acuerdo a Walker, nos comenta que el gran César Vallejo vivió a principios del siglo XX y que su poesía nos retrata el sufrimiento que él sintió y el dolor por la ausencia de la madre. Nos expresaba sus sufrimientos a través de sus palabras y de sus versos. Describe cómo la ausencia de la madre cumple una función vacía y dolorosa. A través de ello se busca una figura materna sustituta que también conduce al abandono, dejando un presente recuerdo la ausencia materna. De acuerdo a Sony, nos comenta también que en varios poemas de César Vallejo se halla presente el símbolo de la madre como unidad de vida, protectora y nutriza, que su escritura se traslada a escenas cotidianas. En varios poemas del gran César Vallejo que fueron dedicados a su madre, nos da a entender que la madre alimenta a sus hijos de una manera incondicional, además se transforma en el gran símbolo afectivo y de creación. Como se puede apreciar a una madre que nos brinda su cariño, incluso representa la armonía de los elementos vitales, la alimentación, la protección. La madre es la dadora de vida, incluso en su ausencia. El hablante poético vive en la orfandad y sufrimiento.